futuros entrenadores, compartir con ustedes todo este tema que nos reúne en tanto en el deporte, en este caso para el adulto mayor estaríamos hablando de actividad física por salud y obviamente complementado con nutrición para esta población tan linda que nosotros tenemos acá en el Ecuador. Gracias, Fernando. Un gusto. El viernes estaremos contigo las 2 horas completas. También al equipo, al grupo de estudiantes que inician el proceso de los 10 meses, quiero presentarles al coordinador de este grupo, que es Joel Parra. Va a ser el coordinador de este grupo, con quien van a tener que coordinar deberes, trabajos, cualquier inquietud que ustedes tengan. Él va a estar al frente de este grupo, acompañado de mi persona y de Fernando, pues que los tres estamos en este proceso. Tal vez, Joel. Muy buenas noches con todos, ¿qué tal? Qué gusto poder tener y formar parte de este gran equipo. Y realmente, como nos decía el profe, estamos aquí para, obviamente, aclararles sus dudas, apoyarles en todo este proceso de los 10 meses y estar presentes en cada uno de sus pasos. Muchas gracias, Joel. Bueno, vamos a empezar la capacitación. Vuelvo y repito, las personas que deseen el certificado de estos 3 días, pues ya saben que se pueden comunicar con los ejecutivos que les han contactado y al grupo, una pequeña regla, al grupo de estudiantes siempre deben tener el nombre y el apellido puesto en la pantalla, por favor. No me queda nada más que desearles el mejor de los éxitos en estos 10 meses que vamos a empezar, y nuestra aspiración es terminar todos cuando culminemos en la ceremonia de graduación. Les dejo con ustedes a la magíster Caterine Curiminga, que es nuestra docente ya con nosotros, nos acompaña aproximadamente unos 5 o 6 años, y es por esa razón que nosotros hemos depositado por su profesionalismo la confianza en Caterine nuevamente. Gracias por acompañarnos. También vas a estar en este proceso completo de los 3 ciclos y la sala es tuya, Caterine. Un gusto. Muy amable, muchas gracias, Lesito. Gracias por justamente esa confianza que me hacen llegar y pues comenzando, bienvenidos a todos, tomando en cuenta que hay mucha población adulta en la que a veces nosotros no nos enfocamos, no tratamos de ingresar todo el conocimiento, porque a veces dicen, pues ya vienen a ser las personas como un poco más abandonadas, ¿no? La que ya no nos preocupamos tanto, y en realidad esta es la población que necesita más de nosotros. Nosotros que estamos yendo para el mismo camino, pues aparte de eso, nosotros prepararnos para llegar a una adultez buena, saludable. Y parte de esto es importante, la nutrición. Ustedes saben que siempre que hablamos de nutrición se relaciona con la parte de alimentación. Y una vez que nosotros hablamos de alimentación, nos queda esa pequeña incógnita de qué es lo que necesitamos consumir para estar saludables. Pero ¿qué pasa? Que ellos ya vienen con una larga data. Recuerden que nosotros, cuando estamos jóvenes, podemos realizar cambios de hábitos alimentarios, cambios de actividad. Es mucho más fácil, son mucho más adaptables, pero en cambio, para un adulto mayor que ya ha venido toda su vida, toda su proceso, su trayectoria con un mismo hábito, es un poco más complicado, y es donde deberíamos trabajar más para que podamos llegar a que nuestros adultos mayores tengan la mejor calidad de vida, la mejor calidad en la parte de nutrición. Pregunto yo, ¿cuál sería nuestro objetivo siempre para la nutrición en nuestro adulto mayor? Entonces, ¿qué sería? Siempre va a ser primero comprender los factores que van a determinar el estado nutricional
de nuestros adultos mayores. Recuerden que si nosotros no sabemos cómo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que determina los requerimientos de estas personas, cómo nosotros podemos actuar, cómo podemos recomendar una base nutricional si no conocemos justamente su esencia, los conocimientos, los conceptos. Entonces, primerito, vamos a ver un poco de la alimentación, conceptualizaciones, a qué nos referimos, cómo trabajamos con nuestro adulto mayor. Imagínense que dice que según la OMS, tenemos para el año 2050 ya más de 200 millones de personas mayores de 60 años. Eso quiere decir que la mayoría de la población que nosotros estamos actualmente em, educando, creciendo, serán esos adultos mayores. Entonces, tenemos que actuar ya para tener una población activa. Aparte de eso, todas las personas, todos los seres humanos realizan la alimentación, consumen alimentos, comen prácticamente. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que todos estos alimentos que van a ser ingresados, que todos los alimentos que estamos proporcionando al organismo sean de una manera adecuada, se ingresen de manera completa, suficiente, variada. ¿Qué es lo que necesita la parte de la nutrición? Y obviamente, ¿para qué? Para la formación de tejidos, para el correcto funcionamiento del organismo, para que ésta nos ayude a estar en un equilibrio entre salud y actividad corporal. El proceso del envejecimiento, el, el proceso en el que nosotros tomamos en cuenta este periodo es porque células van envejeciendo también. Y todas, mientras va envejeciendo parte corporal, mientras va envejeciendo células, mientras envejece toda la cantidad de sistema en el organismo, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos evitar? Las alteraciones que se lleguen a presentar. ¿Y cómo se presentan estas alteraciones? En forma de patologías. Eso es lo que queremos prevenir. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos un estado nutricional en el adulto mayor, seamos totalmente independientes. ¿O acaso ustedes quisieran llegar a una adultez mayor y depender de alguien o estar en cuestión a la parte de movilizarse, de que los lleven al baño, de que tengan que darles de comer? Entonces, la idea de tener una buena nutrición, una buena calidad de vida es llegar a ser totalmente independientes, que podamos movilizarnos, podamos consumir alimentos propiamente con nuestras manos, con nuestro tejido muscular. Y esa es el por qué nosotros estamos arraigándonos a que conozcan la parte nutricional, a que se aplique adecuadamente la parte nutricional. Y pues obviamente las personas adultas mayores son las que constituyen una población de alto riesgo desde el punto de vista nutricional. Y ya vamos a ver por qué, porque son las personas que más riesgo tienen de padecer patologías en relación a la parte nutricional. Alguien, vamos a hacer un poco participativa la clase también, ¿no? Me gusta mucho que participen, que den opiniones, que podamos interactuar. Recuerden que esto no solamente es yo enseño y ustedes aprenden, esto es interactuar, ¿no? Yo a veces les pregunto qué creen, qué es lo que han escuchado, qué es lo que se les viene a la mente apenas escuchen estos conceptos. Entonces se va sacando algo propiamente que se vive o de vivencial diario y que podemos nosotros recordarlos más común o más fácilmente. Y entonces cuando ustedes escuchan, por ejemplo, alimentación, ¿qué es lo primerito que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que asocian con alimentación? A ver, por ahí. Nila, dígame.
Buenas noches. Buenas. Comer saludablemente, pero lamentablemente hemos sido educados en que primero hay que satisfacer el gusto, las glándulas gustativas y solo lo que a los ojos se nos hace atractivos y el sabor es sumamente agradable, es lo que se come. Y a pesar de que sabemos que la mayoría de las cosas que comemos no son alimento, sino que lo que estamos haciendo es comer, no alimentarnos. Sin embargo, no se puede vencer esa tentación. Verbigracia, lo que pasa con las personas que siendo pasadas de peso se someten a a las mangas gástricas, a todas esas operaciones y luego, en cambio, que ya quedan en un cuerpo escultural, siguen comiendo desaforadamente y vuelven a recuperar el peso. Y a veces son personas que tienen exceso de peso, pero son anémicas. Perfecto, muchas gracias, Nela. Justamente vamos por ahí también, ¿no? ¿Alguien más me levantó la manito, por favor? Nancy Guerrero, ¿se le activó el audio o vamos a Hola, aportar sí, al... sí, soy Nancy Guerrero, soy periodista de la provincia de Los Ríos. Eh, Parece que se les Nancy, activó el audio. se le fue el audio. ya, como decía, soy instructora, también soy periodista, instructora de actividad física y culturismo. Me interesó mucho el tema de los adultos mayores y la alimentación. En este caso, sí, yo tengo muchos clientes que son de edad avanzada, tengo clientes de 60, 70, 80 años que están a mi cargo. Me ha tocado iniciar de cero con ellos porque tienen una vida sedentaria totalmente en cuanto a alimentación y en cuanto a actividad física. Prácticamente toda su vida han venido alimentándose terriblemente mal. Consumo de carbohidratos y azúcar elevadamente en ellos, que les ha generado en algunos, tengo pacientes con diabetes. Entonces, eso es por la falta de actividad física y por la alimentación, obviamente. Entonces, he iniciado con ellos desde cero, dándoles charlas acerca de la alimentación, conociendo cómo ha sido su vida, porque para con ellos iniciar hay que saber cómo se han venido alimentando durante toda su vida. Entonces, es un poquito complicado, pero no es difícil. Ellos comprenden, ellos entienden, estamos con las actividades físicas y que van de la mano con la alimentación. Les digo lo que deben, cómo deben comer, ir dejando un poquito el carbohidrato, no es que de una van a dejarlo, porque todo obviamente es difícil, porque toda su vida han estado enseñados a un estilo de vida diferente. Entonces, no se les puede quitar de una los alimentos que a ellos les gusta, o sea, no alimentos realmente, sino productos, qué sé yo, comidas procesadas, comidas chatarras, harinas, que son los causantes de las enfermedades, como el sobrepeso, la diabetes, problemas de corazón. Entonces, sí les vengo dando las charlas de cómo alimentarse, comer alimentos altos en proteínas, en fibras. Entonces, estamos trabajando muy bien. Por eso me interesó este tema cuando Milena lo compartió en el grupo de periodistas. Entonces dije, no, lo voy a aprovechar aquí hay oportunidad y aquí estoy, quiero aprender un poco más, conocer un poquito más acerca de este tema. Esa es mi opinión en cuanto al tema de alimentación y por los adultos mayores. Muchas gracias, Nancy. Gracias por su aporte. Justamente hemos dado varias ideas, varios temas, que es lo que se nos viene a la cabecita de cómo estamos manejando en nuestro medio. Recuerdan que yo les decía, el adulto mayor ya tiene una trayectoria, ¿no es cierto? Ya hemos venido realizando hábitos constantes
y que son difíciles a veces de cambiar. Si para una persona adulta que tranquilamente lo puede realizar, es complicado. Imagínense para un adulto. Entonces necesitamos manejar adecuadamente para que estos cambios sean adecuados, para que los cambios que se estén realizando generen un beneficio. Y entonces yo les preguntaba, ¿qué se les viene a la mente? Alimentación. Y miren, es un conjunto de actividades que realiza desde que adquirimos nosotros un tipo de alimento, una sustancia, hasta que entra en contacto con nuestra boca para poder ser ingeridas. Entonces nosotros lo estamos realizando de manera consciente, ¿sí? De manera consciente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder elegir qué es lo que vamos a llevar a la boca, qué tipo de alimento vamos a llevar a nuestra boca. Cuando nosotros hablamos de alimentación, viene nuestra parte de selección. Cuando nosotros somos autónomos y podemos ingerir un alimento conscientemente. A eso nosotros llamamos alimentación. Cada que ustedes escuchen a alguien decir, bueno, yo me alimento adecuadamente, recuerden que eso significa que es que esa persona está consumiendo o está ingiriendo la alimentación o el alimento que ellos deciden, ¿no es cierto? Es consciente. Yo decido comerme una manzana, yo decido comerme un platito de arroz, yo decido todo lo que está desde el exterior hacia nuestra boca es voluntario. Pero hay otro tipo de conceptualización que se llama nutrición. En cambio, la nutrición nosotros ya es un conjunto de actividades que viene a ser de parte involuntaria. ¿Por qué? Porque va desde la parte de la boca donde ya nosotros empezamos a procesar el alimento y ingresa hacia el interior y empieza todo el proceso digestivo que pasa hacia el esófago, llega al estómago, se activan enzimas pancreáticas y hepáticas, empieza a hacer todo el proceso digestivo para la parte absortiva, pasa por el intestino delgado, donde la primera porción es el duodeno y inicia ya la mayor cantidad de absorción de nutrientes, llegamos al yeyuno, se sigue absorbiendo nutrientes, pasamos a ilio, donde ya empezamos con la último tipo de absorción para pasar ¿a qué? A el intestino grueso, donde ya iniciamos nuestro proceso de desecho, lo que al cuerpo no pudo ingerir, no pudo utilizar y lo tenemos ya en forma de desecho. Y entonces pasa todo su proceso de la parte circulatoria, pasa todos los nutrientes a crear ya su funcionalidad en el organismo y todos estos desechos que ya no funcionaron, que ya no los utilizó el cuerpo, pasan a intestino delgado, suben a ascendente, pasan por el transverso, terminan en el descendente y eliminamos justamente en forma de heces fecales, ¿no es cierto? Pero hay algo súper importante. Conforme pasa la edad, recuerden, estaba con edad. ¿Por qué la edad adulto mayor nosotros necesitamos cuidar mucho más? Porque todas las células van envejeciendo. Perdemos células, mueren ciertos tipos de funcionalidades. Y entonces, ¿cómo creen que será ese proceso digestivo? ¿Cómo creen que estará? ¿Funcionante adecuadamente o funcionante ya término medio, se puede decir? Y empiezan ¿a qué? A disminuir la funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, a través de todo esto que vamos, no sé si está mi chat inadecuado, Cristian Ushap me dice que no puede escuchar Se le el escucha audio. bien, se escucha muy bien. ¿Sí? Por favor, Cristian, revisemos Está su chat, nítido, está su nítido, audio, está perdón. nítido. Ya, perfecto. Entonces,
tomando en cuenta que todos estos alimentos que nosotros ya conscientemente ingresamos y el cuerpo inconscientemente e involuntariamente ingresa, porque a ver, ustedes cuando ingresan un alimento, ingresan un pancito, ustedes al cuerpo le dicen, hey, no te absorbas o deja de consumirte y ya no te absorbas los carbohidratos que tiene este pancito. No, no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Entonces la nutrición pasa a ser involuntaria. Una vez que esto sucede, se convierte en algo súper importante, se ha desdoblado en algo que conocemos nutrientes. Y los nutrientes son todas las sustancias nutritivas de la naturaleza química contenida en estos alimentos para que luego el organismo pueda procesarlos, pueda utilizarlos y pase a ser parte de la formación de nuestro cuerpo, ¿no? Pero para que esto se dé y para que el organismo reciba todo lo adecuado, todos los nutrientes que necesita, formar tejidos, células, sistemas y demás, necesita tener una alimentación equilibrada. ¿Y a qué conocemos una alimentación equilibrada? Es cuando todo tipo de ingesta alimentaria cubre necesidades que permiten que el cuerpo esté en un adecuado estado de salud, que sea suficiente, que esté completa, que sea adecuada, que tenga nutrientes de forma y de regulación. Solamente ahí sabemos que es una alimentación equilibrada. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un adulto mayor que cumpla todas estas características pueden caer en la patología o en cualquiera de estas mencionadas, sea metabólicas o sea cardiovasculares, por enfermedades? ¿Puede un adulto mayor, a pesar de tener una buena alimentación o una alimentación equilibrada, caer en patologías relacionadas con la alimentación? ¿Qué dicen? Y ser relacionada con la alimentación, no, pero sí puede caer en algún problema esa patología, porque hay ocasiones en que si la persona no sabe balancear su alimentación, aparentemente está comiendo sano, pero al no tener conocimientos científicos de las combinaciones o las rutinas, puede caer en una patología insalubre y hasta puede costarle la vida. Perfecto. Podemos caer en alguna patología relacionada con la alimentación. ¿Por qué? Porque no solo depende de los alimentos que hayan ingresado, porque los alimentos pueden tener una alimentación equilibrada, podemos tener una alimentación combinada adecuadamente, podemos tener todas las características necesarias para cumplir con la alimentación. Pero, ¿qué pasa con el organismo de nuestro adulto mayor? Primero, empezamos con cambios. Cambios en cuestión a características fisiológicas, psicológicas y sociales. Por ejemplo, de nada me sirve a mí tener una buena alimentación, tener una alimentación equilibrada si iniciando por donde ingresa la primera, como se puede decir, el primer portal de ingreso de alimentos, que es nuestra boca, no tenemos un buen cuidado o una buena higiene, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar comiendo lo más equilibrado posible, pero mi higiene bucal, las piezas dentales, el uso de placas dentales no es correcto o a veces lastima y empezamos a ¿qué cosa? A cambiar la estructura de alimentos, a cambiar nuestra ingesta alimentaria y empezamos a asociar con una malnutrición. Entonces recuerden que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Por eso es nuestra idea de llegar a una adultez mayor buena, de calidad. Los cambios fisiológicos, psicológicos se han percatado, se han dado en estas personas, siempre vienen acompañados
de problemas sociales. ¿Por qué? La mayoría empiezan a consumir alimentación solos. La mayoría empiezan a consumir alimentos de forma rápida. La mayoría empieza a consumir o muy poca cantidad de alimentos o casi nada de cantidad de alimentos por justamente esto, por todos los cambios psicológicos, fisiológicos y sociales. Como el ser humano es un ser social, necesita combinarse, necesita estar conjuntamente a otra persona. ¿Y qué pasa cuando ya llegamos a la edad adulta mayor? Claro, nos cambia un poco el carácter. Recuerden que empezamos a tener alteraciones, empezamos a tener ciertos patrones de comportamiento y así, ¿no? Y empezamos como a querer estar solos de por sí, y si no, pues ya la familia, nuestro compañero, todo lo que nos rodea en la parte social tiene sus, aquí empezamos a caer en un problema de depresión. ¿Y esto nos puede afectar a la nutrición? Claro, esto nos afecta a la parte nutricional. Recuerden que como somos seres sociales, por ejemplo, cuando hacemos un cumpleaños, ¿qué es lo que hacemos primerito? Compartimos, ¿no es cierto? Alimentación. Nos estamos graduando de algún tipo de carrera, ¿qué hacemos? ¿Cómo festejamos? Con alimentación. Nosotros estamos realizando un bautizo. ¿Cómo festejamos? Con comidita. No, estamos en un velorio. Con comidita chatarra. Ahí en la fiestita es cuando Está vienen los pecados. claro. Y por ejemplo, por último, estamos en un velorio. ¿Cómo es el velorio? Cafecito con pan, ¿no es cierto? Estamos, ¿qué haciendo? Comiendo. Entonces, todo evento social, todo lo que tenga que ver con el ser humano, realmente tiene que ver la alimentación. Entonces, ahí vienen muchos factores que van a influenciar en nuestro adulto mayor, que empezamos a cambiar nuestros comportamientos. Y por más saludable que sea, también empieza a afectar a la nutrición. Entonces, parte de esta alimentación es importante que se inculque desde etapas tempranas. Como le decía, mientras va pasando la edad, vamos adquiriendo hábitos que se nos van a hacer muy difícil de corregir cuando somos adultos mayores. Hay muchas personas que llegan a consulta y dicen, por favor, a mí no me quite el café, porque yo sin café no vivo. Toda mi vida tomé café y quiero seguir tomando café. ¿Cierto? Entonces hay muchas cosas que son muy arraigadas y que de a poquito hay que ir cambiando. Si bien es cierto, no podemos quitarle del todo el café porque es parte de su hábito, que es muy arraigado, que es más complicado cambiar, pero sí que podemos decir, como decía Nila, vamos a hacer un cambio. Ah, no, Nancy, perdón, decía, voy a hacer un cambio. No le puedo decir del todo completo y no puedo hacer todos los cambios ya. De hoy a mañana lo dejamos al café. No, ¿qué puedo ir haciendo? Progresivamente, avanzando. De hoy a mañana vamos a bajarle una media tacita. De las 5 que se tomaba, vamos a tomar 4:30. De aquí al siguiente mes ya van a ser 4. Y así, progresivamente, porque no hay apuro en alimentación para los cambios. No es que a menos que tengamos una patología mórbida, que ya empecemos o mañana sí o sí, si seguimos alimentándonos así, podemos tener un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, nos lleva a la mortalidad, entonces son cambios inmediatos. Pero no tanto así cuando podemos ir de a poco. En Ecuador tenemos uno de cada tres adultos mayores que tienen una enfermedad crónica. Y este es un dato que yo les pongo que es muy, muy importante. Hace más o menos unos 15 años, a que uno de cada 10, una persona por cada 10 personas en familia van a tener un diabético. Y ahora estamos hablando que son más de 2 personas por cada 10 que tenemos con personas con diabetes. Imagínense cuánto hemos avanzado en 10 años, que es realmente insuperable una cifra que empezamos a cambiar tanto y que ahora actualmente estamos viendo ya enfermedades crónicas patológicas relacionadas con alimentación
en adultos jóvenes. A veces se lograba justificar que en adultos mayores lo tuvieran porque se relacionaba a la edad. Pero ahora tenemos en adultos jóvenes. Entonces, miren toda la estrategia que debemos implementar para que en el 2050 lleguemos a adultos mayores, buenos, saludables, independientes. Parte de esto es el conocimiento. Parte de esto es la educación. Recuerden que cuando no tenemos conocimiento o simplemente escuchamos, y claro, es lo que me dijo mi vecina que hiciera, está correcto. O lo que escuché por ahí que alguien dijo está correcto. Y en realidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Estudiar, evaluar, siempre investigar. Ah, me dijo mi amiga que debería comer todos los días un jugo verde. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Investigo. ¿Qué tiene el jugo verde? ¿Qué me realiza este juguito verde? ¿Cómo lo están realizando? ¿En qué me beneficia? ¿Qué me puede ocasionar? Entonces, ahí nosotros podemos mejorar también parte de la nutrición de nuestro adulto mayor. Los hábitos, como mencionaba, son los que se adquiere durante el periodo joven, obviamente, de la todo lo que tienen que adquirir son conocimientos, actitudes, prácticas durante la juventud, que son muy difíciles de cambiar cuando son adultos mayores, pero no imposibles. Y obviamente con estos cambios, con el paso del tiempo, viene el cambio metabólico. Como les decía, lo que ahora está súper rápido, que nos comemos un pancito, pues ya estamos en plena actividad física, entonces la vamos a consumir. Pero ¿qué pasa? Con la edad empieza a disminuir eso. Y ya nos comemos un pancito o unos 2 pancitos y ya empieza a verse cambio. Ya empezamos a notar que subimos de peso, que algo sucedió. En personas con patologías o intolerancias a la glucosa, vieron que se les subió la insulina y así múltiples factores que relacionamos con la nutrición. Entonces, en estas poblaciones del adulto mayor, casi siempre los requerimientos incrementan según las necesidades. Y recuerden que cuando más patologías hay, mayor cantidad de requerimientos nutricionales. Cuando empiezan a hacer cambios fisiológicos, empieza a incrementar las necesidades nutricionales. ¿Cuáles son los factores que determinan la fragilidad en el adulto mayor? ¿Por qué vamos a ver esto? Primero, porque son parte esencial que llega a dar en resultado a una desnutrición o a una malnutrición en el adulto mayor. Los cambios que se asocian, primero, el sexo femenino. ¿Por qué el sexo femenino tiene mayor cantidad de fragilidad en la etapa adulta mayor? Porque somos más frágiles a sufrir una desnutrición o una malnutrición. ¿Qué dicen por ahí? ¿Quién dice yo? Malnutrición. Ujú. ¿Por qué la parte de las mujeres tenemos mayor fragilidad a tener, estamos asociados a tener una malnutrición o una desnutrición? Porque eliminamos en la menstruación muchos asociados con la salud, porque también nos embarazamos, damos de lactar y todo eso, si no va de la mano con una buena alimentación, no con una buena comida, obviamente la mujer tiende inclusive a sufrir más de osteoporosis en lugar del hombre. Hay enfermedades que son más recurrentes en la mujer, no porque sea más débil, sino porque tiene funciones como ser humano diferentes a las del hombre. Perfecto, justamente eso, Nila. La idea de esto es que como nosotros tenemos un mayor funcionamiento hormonal durante nuestra etapa joven, donde nuestra etapa
fecunda, ¿sí? Estamos produciendo mayor cantidad de estrógenos, estamos preparándonos para la maternidad. Todos los meses realizamos una etapa menstrual. Entonces, siempre estamos en recambio. Y esto determina que si no tuvimos una buena alimentación durante todo este periodo fértil, llegamos a una etapa adultez ya con requerimientos de necesidades nutricionales elevadas. ¿Por qué? Porque empezamos con problemas de osteoporosis, significa que si fuimos multadas, si tuvimos varios hijos, estuvimos todo el tiempo formando nuevos seres, de donde tuvieron que obtener esa cantidad de energía, esa cantidad de calcio, en esas etapas fue de los huesitos, de la cantidad del organismo de la madre, ¿no es cierto? Entonces, todas esas características que nosotros ahorita en etapa adulta, joven tenemos, se ven reflejadas en la etapa adulta mayor. Obviamente, otro factor que determina la fragilidad es tener una edad avanzada. Mientras más avanzada se tiene, mayor cantidad de fragilidad hay. ¿Por qué? Porque todo el organismo, células y todo van envejeciendo. Pero algo muy importante que se da aquí es que también un factor que determina la fragilidad es la baja escolaridad. ¿Por qué creen que la baja escolaridad tenga que ver con estos factores? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Digo que, ¿por qué creen que la baja escolaridad tiene que ver mucho con el factor de la fragilidad en el adulto mayor? Porque la falta de educación hace que el ser humano incurra en muchos errores al momento de alimentarse, y si en el transcurso de su vida ha tenido una mala alimentación, obviamente que sus enfermedades van a ser recurrentes. Por ejemplo, el adulto mayor no sabía que el azúcar no solamente, que el dulce no solamente es azúcar que le va a ocasionar diabetes. Con el tiempo, la ciencia nos enseñó que si comemos harinas blancas y todas esas cosas concomitantes, se van a convertir en azúcar, y puede decir, yo no como azúcar, no como mucho dulce, pero come mucho arroz, mucha papa, mucho fideo. Y ahí viene la diabetes. Es falta de educación. Exacto, justamente a eso, que no tenemos el suficiente conocimiento para determinar qué tipo de alimentación fue la correcta, qué tipo de alimentos correctamente debíamos haber ingresado. Ahora, la ausencia de un compañero, hablando compañero de la persona que acompaña pues todo el tiempo la trayectoria de la vida, la trayectoria de familia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de ellos falta? ¿Por qué también incrementa la fragilidad? Volvemos a la parte social. Somos seres sociales, somos seres que compartimos, y entonces la ausencia de nuestro compañero realiza muchos cambios, tanto psicológicos, tanto físicos y emocionales, que alteran la percepción de la alimentación, alteran la percepción de hambre, y entonces empieza a haber un ingreso menor de alimentación por todos estos datos mencionados. El vivir solo. Muchas personas, por ejemplo, dicen, es que yo ya no tengo de nadie quien me visite, entonces yo como casi siempre una vez al día, porque imagínense cocinar para mí las 3 veces al día. Ay, no, qué pereza, no, ya no me da hambre, comer solito ya no me da hambre. Prefiero ya no comer. Y empiezan con esos hábitos, ¿no es cierto? Y empieza a ingresar menos nutrientes necesarios para tener una buena calidad de vida. La percepción de salud negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros por ahí les está doliendo la rodillita, ya no pueden movilizarse? Y entonces todo empezamos, es que ya no me puedo mover, es que ya no quiero irme a caminar, es que no puedo realizar este tipo de actividad. Y entonces, ¿cuál es el factor que ayuda o que incrementa
la fragilidad del adulto mayor cuando nosotros vemos todo el pero a lo que están pasando es que dejan de consumir alimentos. Y esos alimentos casi siempre son de los alimentos que contienen buenos nutrientes y solamente se dedican a consumir alimentos que son altamente calóricos y de bajo contenido nutrimental. Otros factores que incrementan la fragilidad en el adulto mayor es la incapacidad funcional, enfermedades concomitantes, hospitalización o indicativo de depresión. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? ¿Qué queremos hacer? ¿Comemos mucho o comemos poco? ¿Qué dice por ahí Alex Bonilla? Bueno, yo en mi caso conozco varias personas, tengo varios casitos así. La mayoría están con depresión y entran en ansiedad. Entonces, la depresión hace que ellos busquen comer y comer y comer y comer lo que encuentran, sea comida chatarra, sea productos altos en harina, carbohidratos. Entonces, de ahí les está generando un problema ya a su salud. Entonces, provoca ansiedad, la tristeza, lo que es la depresión les va a provocar ansiedad. Perfecto, provoca la depresión, puede provocar ansiedad o también inapetencia. Se podemos caer en las dos, pero cualquiera de las dos que se genere es o en excedente o en falta, ¿no es cierto? O en deficiencia. Y entonces, si se da en excedente, vamos a tener una persona que está incrementando porcentaje de grasa inadecuada y una alimentación inadecuada. Y si se fuera por disminución o falta, estamos no ingresando en cantidad de nutrientes, no le estamos dando el aporte necesario para la cantidad que requiere el organismo y entonces empezamos a caer también en patologías. En la evaluación de los adultos mayores, nosotros tenemos mucho que ver con la parte de salud física. Ojo que con esto ustedes ya van a profundizar mucho más cómo sería el manejo de la parte de actividad física en un adulto mayor, cuándo, qué tiempo y qué tipo de actividades. Recuerden que, por ejemplo, para manejar enfermedades crónicas, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, la alimentación siempre va a ir de base, siempre va a ser la que esté de manera adecuada para o acorde a la patología. Y aparte de eso, la parte educacional, que se debe hablar sobre la nutrición y el uso de medicamentos, porque recuerden que nosotros tenemos ciertos medicamentos que inhiben la absorción de nutrientes. Y si tomamos varios tipos de medicamentos y inhiben la absorción de los nutrientes, ¿qué estaré yo haciendo en mi organismo? No estoy dando la cantidad suficiente y entonces empezará a crear o asociar otra nueva patología que va a agravar las existentes. Y tenemos también la parte de un tamizaje. Hay que siempre estarlos evaluando, hay que siempre estarles verificando qué es lo que está sucediendo, cómo están pasando. ¿Está perdiendo peso? ¿Está ganando peso? ¿Qué tipo de patologías se están presentando? ¿Cómo las está manejando? Si las está manejando adecuadamente, si la hipertensión maneja tensiones normales, si la diabetes maneja un tipo de insulina adecuada para lo que está alterado y así sucesivamente. Entonces es importante siempre asociar todo lo que está relacionado con el adulto mayor. Se debe realizar el tamizaje adecuado. ¿Para qué? Para la evaluación. Y aparte de eso, se debe actualizar, bueno, las vacunas necesarias. ¿Por qué? Porque recuerden que por ahí yo leí un mensajito que decía, nos volvemos como niños, ¿cierto? Nos volvemos a ser niños por ahí. Claro, ¿por qué? Porque las capacidades disminuyen, el sistema
sistema defensivo también disminuye y entonces empezamos a tener enfermedades recurrentes, algún tipo de malestar a través de todo el aparato gástrico y así múltiples factores que se asocian para la evaluación del adulto mayor. Y entonces vamos comenzando por la parte principal antes de que se dé la alimentación, que es la cavidad bucal. Yo les decía, de nada me sirve que alimentación externa sea lo más correcta, tenga toda la cantidad que tenga toda la cantidad de nutrientes, que tenga los alimentos más saludables, si higiene bucal no tenemos de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor quiere consumir una carnecita, un pollito, ¿sí? Y nos falta piezas dentarios. ¿Qué está pasando con esta persona? Afecta su digestión porque no puede masticar convenientemente los alimentos y le está dando más trabajo al organismo porque no van triturados esos alimentos. Quería hacerle una pregunta a mi querida doctora. ¿Es verdad que ahora como se está consumiendo mucho pollo y el pollo obviamente está infectado de tanto antibiótico y de tantas hormonas, cuánto daño hace al organismo? Porque se sigue la tradición de que antiguamente se comía pollo porque era salud, pero ahora es más bien se dice que es insalubre comer demasiado pollo porque se satura el organismo de antibióticos y de hormonas. ¿Qué tan verdad es aquello? Bueno, hay que tomar en cuenta que ahorita la parte industria alimentaria tiene muchos sectores acaparados. Dentro de estos está el pollito, sí, pollo, carne y derivados. Y como yo a veces les menciono, por ejemplo, antes, para que un pollito pueda ser consumido, debió haber pasado entre 8 y 12 semanas para poder ser consumibles, por ejemplo. Y entonces tendrían que pasar ese tiempo para que estos puedan consumirse adecuadamente. Pero ¿qué es lo que hace ahora? Se baja o se reduce el tiempo, ¿no es cierto? Se reduce, ya no salen de 8 a 12, sino de 6 a 8 ya semanas, se las puede ya estar consumiendo. ¿Qué pasa? Claro, se estimula parte de la alimentación que se recibe el animalito, se cambian las condiciones climáticas, condiciones externas que puedan modificar el alimento, pero no solo con el pollo, sino con múltiples alimentos que los están haciendo un cambio genéticamente, como por ejemplo la soya es un alimento trans, que significa transformado. ¿Qué hacen con la semilla? La fortifican. ¿Para qué? Para que aguante épocas de lluvia, épocas de sequía, épocas de invierno, épocas de viento, donde qué? La semilla, como es una semilla modificada, es mucho más fuerte que una semilla normal. ¿Qué va a pasar? Va a darse ese cereal, ese gramínea. ¿Y qué pasa con el alimento? Como fue modificada la semilla, ¿qué tipo de alimento estamos recibiendo? Un alimento modificado. Entonces, no solo va a depender del pollito, sino de todos los múltiples alimentos que tenemos en el mercado. Y así, por ejemplo, bebidas deportivas, bebidas hidratantes, bebidas transformadas, como a veces escuchamos, consuma un juguito de naranja 100% de naranja. Y ustedes saben que para hacer un juguito, por lo menos un vaso, se utilizan unas 5 naranjas. Entonces, miren todo ese proceso. ¿Qué es lo que hacen estas personas? No utilizó las 5 naranjas, utilizó 3, complemento con algún tipo de bebida saborizante a naranja y pues ya está mi producto. Y entonces está genéticamente cambiando. Por eso es que les decía, no solamente con el pollo, sino con múltiples alimentos que tenemos
en el consumo. Por ejemplo, también otro ejemplo que tenemos que es muy común y que tratamos de que se vuelva como la parte natural son los condimentos. La mayoría cocina ya con condimentos procesados. ¿Qué es lo que antiguamente hacían? Ese ratito hacían los condimentos y procesaban tranquilamente la alimentación y lo ponían y todo. Pero ahora, ¿qué ya pasa? Ya tenemos alimentos, ya tenemos productos procesados para, por ejemplo, para los refritos, para hacer algún tipo de carnecita. ¿Y qué creen que hacen a esto? Incrementan o adicionan sustancias que puedan permanecer por larga data, ¿sí? Que no se dañen a corto tiempo, porque si ustedes hacen una al natural, posiblemente aguante mañana más y un día en refrigeración y el resto ya no aguanta más porque son productos naturales. Pero si ustedes compran un aditivo, un sazonador, ¿cómo se llama? Un sazonador que ha sido modificado, que han puesto preservantes y conservantes, de aquí a cuánto puede durar eso, hasta un año. Y entonces miren todo lo que estamos ingresando a nuestro cuerpo, algo que no se va a degradar fácilmente, algo que nuestro cuerpo va posiblemente a consumirlo o no y lo tome como desecho en buena hora y se almacena en forma de que almacena en el cuerpito en forma de grasa. Y entonces hemos tenido todo un encaje global ¿de qué? De una malnutrición. Pudo haberse hecho una ensaladita, la mejor ensaladita, haberse hecho arroz sin aceite, pero por ejemplo, para las carnes utilizó un sazonador y ya este sazonador está contaminado, o sea, mejor dicho, más que contaminado, sino procesado de alta cantidad, de baja cantidad nutrimental. ¿Qué va a suceder? Incrementa la cantidad calórica de lo que están consumiendo las personas, pero no está nutriendo, ¿sí? Entonces, decirle que hay algo de verdad no, todavía no es comprobable, pero decirle que sí están realizando cambios para que, por ejemplo, animalitos como es el pollo de consumo masivo, tengan menor tiempo en que se llegue a casa, desde que nacen a llegue a casa. Entonces, sí, posiblemente estamos ingresando mayor preservantes, mayor conservantes y que nos está permitiendo qué cosa, que alteremos nuestras células porque eso es lo que están consumiendo, toda la parte exterior. Entonces, no solo depende de ese animalito, sino de múltiples factores y múltiples alimentos que encontramos dentro de la industria alimentaria. Eso, Nila. Entonces, volvamos a la parte periodontal. Perdón, doctora, yo quería también contar algo acerca de la industria alimentaria. Como dice Nila, acerca del pollo, igual yo concuerdo con usted, doctora, que no solamente es el pollo, está todo lo que es el ganado vacuno, el pollo, los huevos, todo yo creo que ya están contaminados con químicos, los alimentos, la mayor parte ya vienen procesados, todo lo que encontramos en los comisariatos, la mayoría procesados. Entonces, es la industria alimentaria lo que nos ofrece. Yo pienso que las personas más sanitas y las que han durado, las que le llamamos buenas, son los que están en los campos, que producen su tierra de manera natural. Ellos son los que están más sanitos, pero de todas maneras, consumir naranjas o frutas que tienen fructosa también pueden ocasionarlos en cuanto a la insulina, a la diabetes, prácticamente, que es lo que la mayoría de los mayores tienen, porque hay personas que viven en los campos, que consumen sus productos en campo, productos sanos, producidos por sus manos, y presentan diabetes. Entonces, es el problema de la cantidad de alimentos y la falta de conocimiento de cómo combinar estos alimentos que llevamos a nuestro organismo. O sea, por todos lados nos afecta, por todos lados. Así no sean productos con químicos o contaminados, igual nos va a afectar, porque tenemos falta de conocimiento, porque optamos por productos procesados por factor tiempo. Entonces, vemos la forma más rápida de pronto de preparar nuestros alimentos, vamos y compramos una menestra enlatada. Solo la llevamos a casa y la calentamos y ya. Entonces, todo eso nos contamina y nos afecta a nuestra salud. No es solamente el pollo, es toda la industria alimentaria. Exacto, o sea, no, realmente el pollo es un ejemplo, pero como les decía,
no depende mucho de eso, sino depende más de todo lo que estamos teniendo como industria alimentaria, porque no solo es eso, consumimos bebidas gaseosas, que es un poco muy común, mejor dicho, en la población, y tienen muchos factores que nos afectan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todo mundo consume, pensamos que está correcto, y en realidad no es lo correcto. Hay otro factor que como proyecto en salud, no sé si han escuchado, ¿qué es lo que se realiza? Huertos saludables. Tratar de que haya en casa huertos saludables, que uno mismo pueda consumir, por ejemplo, tipos de hierbitas que se utiliza para sazonadores, que volvamos como al huerto que antiguamente lo manejábamos, sin mayor cantidad de químicos, preservantes y conservantes. Eso es lo que se hace como proyecto de salud, para que la mayoría pueda acceder a una alimentación mucho más saludable. Ahora, lo que les decía, la industria alimentaria tiene mucho que ver en la transformación del alimento. Y para que esa transformación se dé, deben utilizar preservantes y conservantes. Entonces, ahí tenemos una controversia porque vamos a tener que utilizar los productos porque son los que menos perecibles están en el mercado. Porque ustedes acuérdense, se compra ahora algún producto y si no tiene conservantes, no tiene, ya mañana posiblemente está dañado. Y recuerden que estamos con una población en la que no se puede acceder a muchos tipos de alimentos y entonces tenemos toda una falla en la parte nutricional. Ahora, en cuestión a los problemas periodontales que les decía, problemas bucales, caries, enfermedades periodontales, las pérdidas de piezas dentarias, prótesis dentales, lesiones de las mucosas orales, conforme pasa la edad, esto se va a ir presentando. Si tampoco no tenemos una buena higiene bucal, esto será lo más rápido posible. Si presentamos una buena higiene bucal, lo que permanecerá es que tengamos casi todas las piezas dentales y nos va a permitir alimentarnos adecuadamente porque vamos a triturar el alimento que ingresa adecuadamente. Pero, por ejemplo, hay muchas personas, adultos mayores, que utilizan plaquita y empiezan a bajar de peso propiamente de todas las modificaciones que hemos visto anteriormente. Y entonces esas plaquitas quedan bailando. Y cuando ustedes ingresan un alimento, como no pueden hacer una estabilidad de la mandíbula, no pueden hacer una estabilidad buena de las plaquitas, empieza a lastimar encías. ¿Y qué es lo que va a pasar luego? Cambia totalmente el tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a buscar una alimentación menos sólida, que más fácil de digestión, más fácil de eglución, y empezamos a cambiar el contenido de nutrientes. ¿Cómo influye todo esto? Primero, la expresión facial. Recuerden que menos piezas dentales cambian nuestra expresión facial, ¿no? Segundo, el lenguaje y lo más importante, la masticación. Aparte de eso, cuando existe alguna alteración en problemas vocales, ya la edad de por sí disminuye la salivación. Por eso es que conforme pasa la edad, sentimos menos sed. Cuando estamos jóvenes, estamos siempre sintiendo sed y empezamos a tomar agua, a tomar agua, a tomar. Conforme pasa la edad, esto va disminuyendo. ¿Han visto cómo nuestros adultos mayores se toman alguna pastillita o algo con muy poquita cantidad de agua? Se toman la pastilla y poquita cantidad de agua. ¿Por qué? Por la baja sensibilidad que tenemos hacia la sed. Y aparte de eso, disminuye el proceso de salivación y entonces permanecemos con boca reseca todo el tiempo. Y una vez que mucosas se resecan, empiezan a partirse o a agrietarse y son dolorosas. Entonces, miren todas estas alteraciones que hay. Y cuando esto pasa, ¿qué pasa con el gusto? Se altera. Y entonces cuando decimos, ay, no, esto está muy poquito salado y empezamos a poner sal, estamos haciendo ¿qué? Un excedente. Ah, esto no está muy dulce. Entonces, como la percepción de las papilas gustativas se ha alterado por todas estas características que mencionamos de la parte bucal,
¿Qué pasa con la nutrición? Empezamos a ingresar alimentos de alta cantidad calórica, de bajo contenido nutrimental, que ocasionará que si ya hay patologías existentes, se hagan, y si no hubo, pues exista. ¿Sí? En características físicas, en la composición corporal, por ejemplo, a partir de los 25 años, empezamos ya un proceso de crecimiento. ¿Qué significa? Que si yo a los 25 años medía unos 70, después de 10 años más, a los 35 ya mido unos 69. A los 45 mido ya unos 68. Es casi 1 centímetro por cada 10 años que se disminuye. Y por eso muchos dirán, yo cuando era joven medía 1,80 y ahora que me vuelven a medir me dicen que mido 1,75. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, conforme se va en edad avanzada, se disminuyen los discos intervertebrales y empieza a bajar la cantidad de pérdida muscular y la cantidad de pérdida ósea, y aparte de eso, los que sirven como colchoncitos. Entonces empezamos a bajar talla. Por eso es que hay una disminución en composición corporal. Aparte de eso, a partir de los 30 años se empieza a perder progresivamente masa muscular. Por eso es importante nosotros recomendar siempre actividad física. ¿Para qué? Para que esa masa muscular, que se supone que es el sostén, la estructura de nuestro organismo, llegue adecuadamente a una edad adulta para poder lograr ser independientes, que ese es nuestro objetivo, empieza a modificarse. ¿Sí? Y es propiamente de la edad la disminución de masa muscular, pero lo que sí podemos hacer es mejorar esa masa muscular para que podamos llegar a una buena masa muscular en adulto mayor, y eso ya dependerá también de la actividad física, que eso ustedes ya lo van a revisar. Y los cambios sensoriales, como les decía, cuando pasa la edad empiezan a incrementar. Una preguntita, Dígame, por Nili. favor. Perdóneme usted que tome la palabra. Diga. ¿Cuáles son los ejercicios, o no sé si más adelante en su pensum va a estar, para poder recuperar la masa muscular o no seguirla perdiendo en la periodicidad que se acostumbra? El profe Fernando les va a ayudar con todo lo que es actividad física. Entonces ustedes llevan a ver qué tipo de actividad, la cantidad, cómo se inicia, la progresión y qué es lo que deberían realizar justamente para evitar esta pérdida. Recuerden que yo les estoy dando datos para que ustedes puedan prevenir. Y aparte de eso, la idea es combinar la nutrición con la actividad física para prevención. Sí, así que no se preocupen, Nila, ya con el profe verán todo un poco más a profundidad en base a la actividad física para prevenir, para que no se disminuya tanto la masa muscular. En cambios sensoriales, como les decía, células se alteran, están envejeciendo, se disminuye papilas gustativas, se disminuye la salivación, disminuimos la sensibilidad a la sed, entonces ya no tomamos agua. Y recuerden que el cuerpito, nosotros somos más del 70% de componente agua. Y si no empezamos a dar agüita tradicional, ¿cómo hace todos los procesos fisiológicos internos que permiten que el organismo funcione adecuadamente? Entonces, no va a funcionar adecuadamente. Y yo a veces le menciono también, por ejemplo, a mis estudiantes, ¿cuál es el mejor oxigenador del cerebro? Agua. Mientras ustedes están en clases, agüita. ¿Qué es lo que les va a llegar al cerebro? Oxígeno. Y mientras esto llegue, va a estar todo el tiempo activo, va a estar en aprendizaje total. ¿Por qué? Porque estamos oxigenando, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo y la edad, el olfato también va disminuyendo. Y entonces, recuerden que la alimentación se da por los procesos sensoriales. Entonces, ¿por dónde me entra la comida? ¿Sí? A primera vista, ojo, si yo veo
algo rico, algo bien servido, algo colorido, ¿sí? Qué rico. Entonces, automáticamente, ojo manda señal a cerebro, cerebro dice, hey, eso está buenísimo. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a comer, lo prepara y empieza a mandar señales de secreción salival, de secreción de enzimas y empieza a prepararse para recibir el alimento. Luego tenemos olfato. Por ejemplo, yo a veces les digo a mis estudiantes, cuando pasan por una panadería, ¿no es cierto? Y el pancito está recién hecho y huelen ese pancito. ¿Qué es lo que ustedes empiezan, ¿no es cierto? Olfato, funcionó olfato. ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza? Ya el pancito comiéndose. Y luego de eso, antes de eso, ¿qué pasa con la boca? Empieza a salivar. Y después de eso, ¿qué sucede con el estómago? Empiezan guru, guru, guru. Entonces se preparó. Olfato recibió ese dato receptor que mandó todas esas señales para que el organismo y el sistema digestivo se prepare, ¿cierto? Y entonces, y ya da mucha hambre. Perfecto, Edwin, y nos da mucha hambre. Entonces, los factores sensoriales son muy importantes, pero con la edad van cambiando porque disminuye el sentido del olfato, el gusto, la vista, ¿sí? Disminuimos, ya no vemos tan bien. Entonces, todo eso se viene a alterar y por ende, que terminamos teniendo inadecuadamente una malnutrición. Luego tenemos en cambios fisiológicos, decía mi abuelo, dan ganas de pecar. Bueno, claro, comiendo mucho. En cambios fisiológicos tenemos cambios gastrointestinales, como les decía, los desórdenes del esófago. El esófago empieza a disminuir su paso de alimentación. Entonces, lo que antes tenemos un poquito más grande empieza a disminuir. Esa característica hace que la mayoría de las personas adultas mayores, ustedes han escuchado, empieza a comer y es como que se les pasó, saben, se me fue por el camino viejo. Y es porque empieza a haber una estrechez en el paso de alimentación. Como cuando eran jóvenes, el hábito era comer y muchas veces sin masticar y se pasaban, queda ese hábito. Y cuando ya son adultos mayores, quieren hacer lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Como va disminuyendo con la edad la parte de la trayectoria del esófago, se pueden llegar a atorar. Ahora, la disminución de la saliva, igual, con la edad empieza a disminuir, pero ¿por qué? Por los receptores de las papilas gustativas, porque disminuye los receptores o las señales que envían de que el cuerpo está con sed, que significa que requiere líquido, y entonces todos estos factores se van dando y se van alterando. Y por último, una vez que se alteran toda la parte física, fisiológica, existe ya la parte patológica o cambios metabólicos. Los órganos, sistemas y procesos metabólicos pierden la eficiencia. Y ahí es cuando también se menciona. Yo cuando tenía 20 años comía de todo y no pasaba nada. No me engordaba, estaba súper bien. Pasé los 40 años, los 50 años y empecé a subir de peso de la nada comiendo igual que antes. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar su estado fisiológico y su estado físico. ¿Sí? Disminuye esos procesos. Otro proceso o cambio metabólico parte de la descalcificación. Si nosotros no tenemos un buen aporte de calcio constantemente y aparte de eso nunca tuvimos durante la etapa joven un aporte adecuado de calcio, ¿qué va a pasar? Existe descalcificación. ¿Y en qué culminamos? En osteoporosis y posiblemente después en fractura, que eso es lo más complicado. La producción, el déficit del tránsito intestinal antes, cuando somos adultos jóvenes, dicen, yo voy al baño 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Empieza a pasar la edad y ya disminuye a 1 vez al día. Sigue avanzando la edad y ya disminuye a ni 1 vez al día. Y empiezan a pasar 1 cada 2 hasta 3 días sin realizar una deposición. O sea, sin poder eliminar desechos.
Entonces, ¿cómo está ese organismo? Empieza a incrementar patologías y por ende, ¿qué es lo que sucede con el sistema gástrico? Alterado. Existe una menor producción de bilis y aparte de eso, la reducción de las células absorbentes del intestino. El intestino, conforme va pasando el tiempo, tiene menos cantidad de células receptoras que me permitan captar cada uno de los nutrientes y llevarlos hacia célula. Otro factor es la parte económica. Si existe un adulto mayor, va a depender si es independiente o permanece en dependencia. ¿Por qué? Se asocia de que a mayor cantidad de edad, menor factor económico se tiene. ¿Por qué? Porque ya casi nadie contrata, por ejemplo, a un adulto mayor por los dolores, por los achaques, por el riesgo que existe de algún tipo de lesión, ¿no es cierto? Entonces, por ende, como asociamos de que un adulto mayor ya no puede, por ejemplo, realizar actividades fuertes, pesadas y asociadas a la actividad de movilidad muscular, entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener ingresos. Y como no tiene ingresos, ¿qué va a pasar? Depresión. Y como no existe alguien que le apoye la parte social y todo, llega la morbimortalidad. O sea, incrementó su morbimortalidad. Y pues mencionándole los últimos, lo que decíamos de la parte social. Somos seres sociables, somos seres que necesitamos compartir con alguien. Y eso nos permite que tengamos una adecuada parte nutricional. El entorno social que debíamos manejar siempre es la persona que esté encargado de algún tipo de adulto mayor o la persona que, por ejemplo, en los puestos de centros de salud se tiene ya una característica englobada del manejo de la nutrición en un adulto mayor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pregunto yo por los familiares o por los grupos de apoyo. ¿Con quién está esa persona? ¿Quién le ve? ¿Con quién pasa? ¿Quién adquiere los alimentos? ¿Quién le da de comer? ¿Quién prepara los alimentos? ¿Sí? Porque dependerá de todos esos factores para que esta persona, este adulto mayor, se alimente de manera correcta. Aparte de eso, ¿existe seguridad en el hogar? ¿Qué significa? Si mi adulto mayor se puede movilizar durante o dentro de casa, pues habrá algún tipo de escalinata que pueda ser un causante de lesiones, puede haber, qué sé yo, algún tipo no sé, de factor que altere, que no se pueda movilizar, tal vez está bloqueado, tal vez está puesto algún tipo de pared, que no pueda movilizarse dentro de la parte del hogar seguro, con seguridad, o que tenga que subir gradas y bajar gradas y esas gradas sean de baldosa y que posiblemente por ahí pise mal y se resbala. Entonces tenemos que tomar en cuenta la seguridad del hogar. Luego tenemos una consulta que a veces es un poco incómoda, que se pregunta si es que existe algún tipo de maltrato en casa. ¿Por qué? Porque no solo dependerá el maltrato físico, sino también psicológico y también emocional. Muchas de estas es, por ejemplo, la convivencia. Muchos de ellos son padre a hijos, que significa que todos están tratando de ver quién cuida a papá o a mamá, que ya son adultos mayores, y nadie se quiere hacer cargo. Entonces, ese es un tipo de maltrato también. Y por eso es que en el entorno social se puede realizar este tipo de cuestionario. Entonces, aparte de eso, la detección de limitaciones financieras, sobre todo la parte económica, va también a asociarse a la adquisición adecuada de alimentos, a la adquisición adecuada de medicamentos y que esto no llegue a ser una alteración en salud. Si ustedes en base a recomendaciones, sí, en otros países la recomendación que parte de todos estos factores que ustedes están visualizando es
planificación avanzada de las atenciones necesarias. Eso significa que yo ya sé que estoy llegando a una etapa adulta, que ya no voy a poder valerme por mí mismo, entonces empiezo a ¿qué? A compartir o a averiguar un centro de atención al adulto mayor. Y yo paso ahí, ¿para qué? Para que haya mejor cuidado, para que haya alguien que esté preocupado de las horas de alimentación, de las horas de toma de medicamentos. Entonces empieza a regularse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todos los factores asociados a que conlleven una malnutrición o una desnutrición? Primero, los factores caída. La caída es una de las condiciones que se asocia a la desnutrición. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un adulto se fractura la piernita? ¿Qué pasa con eso, Héctor? ¿Qué pasa con nuestro adulto mayor si llegó a tener una pequeña caída y se fracturó? ¿Cómo estará? Jorge, que te veo. ¿Cómo estará nuestro adulto mayor si en caso se llegó a caer? Es que por su fragilidad va a sufrir más consecuencias en las lesiones. Va a agravarse las patologías, ¿no es cierto? Suponiendo que este adulto mayor tuvo patologías médicas asociadas, menor frecuencia de recuperación va a tener, lo que normalmente para una persona sana, un poco joven, se demorará unos 3, 4 días en recuperarse. Duplicamos el tiempo para un adulto mayor. Entonces, imagínense que es un riesgo, ¿sí? A la desnutrición. Las úlceras de presión. Cuando ya tenemos un pacientito, una persona de adulta mayor que no se puede movilizar y está todo el tiempo en una misma posición, pueden alterar, mejor dicho, evitan que se cicatrice adecuadamente cuando aparecen las úlceras de presión, y este proceso de que no se cicatrice adecuadamente va a incrementar procesos infecciosos. Y entonces entraremos en el círculo de infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque no hay una buena cicatrización, existe infección recurrente y entonces empieza a agravarse la patología existente, la que está actualmente cursando, y para posterior una recuperación. Aparte de eso, el déficit cognitivo y la anemia son dos factores importantes que nos permiten, ¿qué cosa? Evaluar a nuestro adulto mayor. Porque si yo hago exámenes de laboratorio y en exámenes de laboratorio me sale que está mal, a pesar de que yo ahí lo veo bien, pero exámenes de laboratorio me dice que está algo alterado, ¿qué yo debo hacer? Creerle, ¿sí? Porque son exámenes de laboratorio ya físicamente comprobables que están alterados. Aparte de eso, tenemos un déficit cognitivo. Recuerden que cuando somos adultos ya mayores tenemos un poco más de dificultad de comprender lo que está sucediendo, de cumplir ciertas obligaciones. Y entonces todo esto asocia, todos estos factores que hemos visto, se asocian para que nos dé como resultado una malnutrición. Otros factores que también tenemos es, por ejemplo, el estado funcional que ya acabamos de ver, el daño en la función muscular. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo empieza a disminuir masa muscular. El daño en la masa ósea, como les decía, la idea de una buena ingesta de proteínas para la generación de masa muscular y la masa muscular en avance va a ser o va a depender de conforme pasa el tiempo y la edad. Mientras más años pasen, más riesgo de pérdida de masa muscular hay, igual de la parte ósea. Aparte de eso, se disminuye, como ya no hay una buena masa muscular, como ya no está ingresando una adecuada masa muscular, la masa muscular es, como decir, parte del alimento del sistema inmune. Y si el sistema inmune se ve alterado y masa muscular hay muy poquito, ¿qué va a suceder con todo esto? Se va a alterar el organismo de nuestro adulto mayor y empieza a haber mayor riesgo de que presente patologías.
Todas estas alteraciones que tienen en el adulto mayor retrasan la recuperación tanto quirúrgica y si es que es del diario, también una pobre cicatrización de las heridas, o sea, lo que normalmente por una persona común y corriente, un cortecito se demora en cicatrizar unos, qué sé yo, 2, 3 días, malo mucho 4, dependiendo de la profundidad, en un adulto mayor es el doble. ¿Sí? Por eso es que en ellos tenemos que tener mucho más cuidado sobre el manejo de caídas, sobre el tipo de actividades que realicen, si está realizando actividad física, que se los comunique. ¿Por qué? Porque va a ser de esa manera en la que prevengamos de caer en algún tipo de patologías. Y aparte de eso, si es que todo esto que estamos hablando se asocia y hay positivo a todas las respuestas, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una mayor tasa de readmisión en la parte hospitalaria. ¿Por qué? Por falta de cuidado. Entonces, esto incrementa la mortalidad de los mismos. Entonces, para nosotros poder todo esto ingresar, evaluar, necesitamos que me ayude o me permita evaluar de manera sencilla, puede ser rápida, a un adulto mayor para, según eso, estimar características nutrimentales y saber cómo está esta persona internamente o físicamente. Entonces, dentro de estas tenemos cuatro test que me permiten evaluar cómo está mi adulto mayor. El primero es el Mini Nutrition Assessment, el MNA, que es la más común. Que eso es un test rápido, validado únicamente para población geriátrica. Aparte de eso, ¿qué es lo que me permite esto? Recoger datos antropométricos, tanto sociales, ¿sí? Dietéticos, y una autoevaluación es como él se percibe o como nuestro adulto mayor se percibe. ¿Y qué nos da como resultado de toda esta evaluación? Nos da una clasificación de pie nutrido, de la perdón, de cómo está internamente, de qué es lo que está realizando este adulto mayor, de cómo está físicamente y aparte de eso, los riesgos psicosociales que tiene, la parte dietética, si se está alimentando adecuadamente y si existe también una valoración antropométrica, la parte corporal, cómo está, ¿no? Entonces la clasificación me va a dar como bien nutrido o con riesgo nutricional o con riesgo o con desnutrición. ¿Qué es lo que me ayuda a determinar con estas características? Es que me ayuda a predecir la mortalidad y complicaciones en mi adulto mayor. Entonces procedemos a ver cómo es este test. ¿Alguien de ustedes tal vez ha tenido la oportunidad de aplicar este test? ¿No? Bueno, en mi caso, por ser, perdón, doctora, que le interrumpa. En mi caso, por ser instructora, eh, eh, lo he hecho, lo he realizado ya hace algún tiempito en mi gimnasio, no solamente con los adultos mayores, sino con todo tipo de pacientes, especialmente sedentarios. Me he visto en la obligación de hacerlo porque necesito, antes que nada, antes de iniciar con las actividades físicas, conocer cómo está física y emocionalmente. Entonces, para evitar más que todo las lesiones con ellos, no sé, de pronto tengan problemas de articulaciones, de rodillas, de columna, de pronto problemas de corazón, se me vayan a agitar, me vaya a dar un desvanecimiento mientras realiza el acondicionamiento físico, porque así iniciamos todos con acondicionamiento físico, adaptación, y de allí sí ya comenzamos a trabajar para recuperar esa masa muscular perdida poquito a poquito, porque es un proceso con ellos, un proceso bastante larguito hasta que ellos tengan más movilidad, porque me han tocado adultos mayores que no pueden ni caminar, ni subir las escaleras. Entonces, con ellos es un proceso largo. Me ha tocado hacer el test completo para conocer más que todo
en el estado en que se encuentran para que inicien ya con la actividad física. Ya, pero Nancy, ¿has logrado aplicar este test, el Mini Nutrition Assessment? Es parecido, no lo he aplicado así, el test en sí, el que usted está mencionando, no lo he aplicado. Lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado en el curso que he hecho como instructora, un test general de cómo evaluar a las personas para conocer cómo está su cuerpo físicamente, su salud, su condición psicológica, conocer qué tipo de patologías presentan para poder con ellos ya iniciar con la actividad física. Pero en sí, el test que usted está mencionando no lo he aplicado en general. Ya, justamente este test es para poder aplicar en adultos mayores. Porque este test lo que me va a dar, como yo les decía anteriormente, es primero la clasificación un poco más rápida, se puede decir, algo fácil de tomar y que cualquier evaluador lo puede realizar siempre y cuando tenga conocimientos de antropometría, porque van a necesitar ciertas medidas. Y entonces me va a dar una clasificación como si es que están adecuadamente o bien nutrido, como les decíamos, o tal vez existe por ahí algún riesgo nutricional o también ya está con desnutrición. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos va a ayudar a predecir una mortalidad o que exista complicaciones en el manejo de este adulto mayor. Entonces, miren, evaluemos un poquito este test. Este test está en inglés, pero Nestlé o el Instituto de Nutrición de Nestlé lo modificó y lo transformó en español, ¿no? Entonces, miren lo que nos pide siempre, cuáles son sus nombres, obviamente completos, porque si es que hacemos evaluación en varios adultos mayores, tenemos que saber a quién le estamos evaluando. Y entonces tenemos también características, el sexo, ¿sí? La edad, el peso, que es importante conocerlo, la altura, cuánto está actualmente midiendo y cuándo es la fecha que le he tomado. ¿Por qué? Porque va a depender de si es que, cuál es su resultado, si es bien nutrido, si está con riesgo, si es que está desnutrido, para poder volver a evaluar. Si está bien nutrido, tendré que evaluarle de aquí en 3 meses. Ya vamos a ver si está mal con riesgo, se reduce el tiempo en el que debo volver a aplicar y así sucesivamente. Si es que está desnutrido, tengo que hacer una intervención y aplicar en menor tiempo una nueva evaluación. Entonces, mire lo que me dice en este cuestionario. Dice, responde a la primera parte del cuestionario indicando la puntuación adecuada para cada pregunta. Suma los puntos correspondientes al cribaje y si la suma es igual o inferior a 11, complete el cuestionario para obtener una apreciación precisa del estado nutricional. Entonces, el cribaje es toda esta parte azulita que ustedes ven. Miren, acá tienen la otra partecita. Es toda esta partecita azul que ven. Una vez que nosotros hacemos esta partecita azul, podemos pasar a la blanca. Buenas noches, profe. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hacer las preguntas. Por ejemplo, ¿ha perdido el apetito? Ustedes les preguntan, ¿no? Entonces es una pregunta un poco más fácil. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito o por problemas digestivos o dificultades de masticación o deglución en estos últimos 3 meses? Entonces vamos armándonos un casito, ¿ya? Vamos armándonos un casito. Vamos a aplicar a alguien de aquí. ¿Quién tiene unos 65 años? ¿Hay alguien de 65 años aquí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a hacer un caso, un caso clínico inventado. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Washington. Yo tengo Hola, 70 años.
Perfecto, entonces vamos con tus datos, ¿no? Vamos a ir aplicando con tus datos para ver cómo estás tú. ¿Sabes tu peso? Sí, 150 libras. A ver, vamos anotando. Como me dice aquí, miren ahí, Washington me dice 150 libras, ¿no es cierto? Pero aquí el test me dice que el peso debo yo tener en kilos. Entonces, ¿cuántos kilos está pesando Washington? Me sale que está pesando 68 kilos. ¿Sí? Ya tenemos nuestro primer datito, 68 kilos. ¿Cuánto mides, Washington? Uno, 1,72. Perfecto, tenemos 1,72 ya. Ahí ya tenemos ya nuestros datitos. Pesa 68 kilos y mide unos 72 centímetros. Perfecto. Ahora te voy a ir preguntando este test, ¿no? ¿Has perdido el apetito? No, Ya. No no, has no. comido, ¿no es cierto? Menos por falta de apetito, ni problemas digestivos, ni dificultades en estos últimos 3 meses. No, el problema mío es que tal vez cuando la comida está guardada, algo me hace daño, eso sí, pero cuando es fresca, es del día, no tengo ningún problema. Ya. Entonces, no ha habido cambios. Aquí me No. dice cuando ha comido mucho menos, la valoración es 0. Cuando ha comido menos, la valoración es 1. Y me dice que no ha habido cambios, o sea, siempre está comiendo igual. Entonces, él tiene 2 puntitos, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Has perdido peso reciente menor a estos 3 meses? ¿En estos últimos 3 meses has perdido peso, Washington? Bajo y subo, bajo 1 libra, 2 libras, vuelvo a subir. Me Ya, mantengo de peso casi siempre. ya. Entonces, Ujú. no es que hay una pérdida significante, entonces no has perdido peso, siempre estás como en ese de ingesta, baja, sube, ¿no? Ajá, Entonces, miren, aquí me dicen, ¿ha perdido peso menor a 3 kilos? Suponiendo que si Washington ahorita estuvo pesando 68, pero en estos últimos 3 meses ese fue el peso que ha perdido. Quiere decir que estuvo pesando 71 kilos. Nosotros podemos poner ahí sí que hay una pérdida de peso. Pero suponiendo él me dice, no sé, realmente no me he percatado de mi peso, podremos ponerle como puntuación 1. Pero me dice, he perdido peso entre 1 y 3 kilos. Pero como ese no es el caso de Washington, porque Washington me dice, yo bajo 1 libra y subo también, o sea, me mantengo en equilibrio, no ha perdido peso. Entonces, sumamos 3 puntitos. Ahora, en cuestión a movilidad, en movilidad nos pregunta si te mueves de la cama al sillón, si sí, tienes autonomía en el interior de tu casa sí, claro. o también si te desplazas por fuera, ¿no? Si te desplazas y sales de tu casa. Sí, así es, sí, ¿Sí? sin ningún No hay problema. ninguna dificultad sin problema. Entonces, él sí sale de su domicilio. Aquí, ¿cuál sería la otra valoración? 2 puntitos, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿ha tenido alguna enfermedad aguda o de situación de estrés psicológico en los 3 últimos meses? Enfermedad aguda, no, yo tengo problemas con la espalda. Cuando me Ujú. agacho y me mantengo agachado un buen tiempo, me duele la espalda. Ya. De ahí no, ninguna otra situación. ¿Y has tenido situación de estrés que te ha alterado, por ejemplo, como saben, si te ha alterado los nervios o pasaste tal vez por alguna pérdida, que estuviste un poco deprimido o algo de esas situaciones? En este tiempo no he tenido Perfecto. esos problemas.
Ya, perfecto. Entonces, miren, como él no ha tenido, me dice que sí, ponga 0, y si no, 2. Seguimos sumando, 2. Luego vamos a preguntar, tal vez tienes algún problema neuropsicológico como demencia o depresión, o No, no hay no, ningún problema. no, siempre he pasado tranquilo, ¿no? Perfecto. Entonces aquí me dice que le pongamos una puntuación de sin problemas, 2. Luego tenemos otra preguntita. Entonces aquí me dice, miren, la última pregunta es, el índice de masa corporal es que es el peso en kilos y la talla en metros cuadrados. Por eso era importante saber su pesito, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer, ¿cómo sacamos el IMC? Como dice aquí, kilos, el peso en kilos dividido para la talla al cuadrado. Entonces multiplicamos, él medía 1,72 por 1,72. Me sale 2,95 y pesaba 68, dividido para 2,95 está en 23 IMC. Y aquí me dice que si es 0 igual a un IMC menor a 19, que le pongamos un puntito si es de 19 a 21, dos puntitos si es de 21 o hasta 23, y le pongamos 3 puntitos si es mayor a 23. Y él justo tiene 23, entonces estaríamos sumando 2 puntitos más. Ahora, este total de puntitos me sale 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para Washington. Entonces, acabando este cribaje, me dice que si la evaluación dentro de este puntaje, si es de 0 a 7 puntos, tiene una malnutrición. Si es de 8 a 11 puntos, está en un riesgo de malnutrición. Pero Washington nos dio un puntaje de 13 puntos que va de 12 a 14 puntos en un estado nutricional normal. No existen alteraciones. Ahora queremos un poquito más detallar este datito, ¿no es cierto? Te voy a seguir preguntando, Washington. ¿Vives tú independientemente en tu domicilio Sí, o vives con vivo alguien? solo. Perfecto. Entonces aquí, ¿vive independiente en su domicilio? ¿Sí o no? Sí, un puntito. ¿Tomas más de 3 medicamentos al día? Eh, dos, vitaminas y el losartán para la presión. Ya. Entonces aquí tenemos un medicamento. Realmente vitaminas no cuentan como medicamentos. Entonces aquí, no. ¿Hay algún tipo de lesión en la piel, algo que tengas que no sana? Mm, eh, el dolor, no, ninguna, solo el dolor de No, espalda que me es dura solo unos el dolor dos, de espalda, 4 días. pero Pues lesión en la pielcita no tienes, no, ¿no? nada que ver, no, nada. Perfecto, aquí me dice que si es que hay, le ponga 0 y si no, un hito. ¿Cuántas comidas completas tomas al día? ¿Cuántas son tus comidas al día? Desayuno, almuerzo y en la merienda es suave, una agua con algún sándwich, alguna cosa. Eso no. Ya, pero sí tomas las 3 comidas siempre. Sí, Perfecto, entonces aquí me dice si tienes las 3 comidas son 2 puntitos. ¿Consumes productos lácteos una vez al día? en el desayuno haciéndome un batido. Perfecto. ¿Huevitos o legumbres 1 o 2 veces a la semana? ¿Sí consumes? No, dos diarios siempre en el desayuno. Perfecto. ¿Carnecita, pescado o aves diariamente? Lo que toque en el almuerzo, porque yo almuerzo afuera, no me preparo Ya. yo. Pero sí, entre carnecita, Sí, pescado sí, y sí hay. sí, claro, que hay en el Perfecto. almuerzo.
Entonces, miren, si dice de 0 a 1 sí, la puntuación es 0. Si respondía 2 sí, es 0.5. Él respondió 3 sí, tendríamos que sumar aquí en esta pregunta acá un puntito más. Otra pregunta, Washington. ¿Consumes frutas o verduras al menos 2 veces al día? No, Perfecto. no. Aquí no se suma entonces, porque aquí me dice, miren, no consume entonces 0, no, 1, sí. Como nos dice no, no se suma otro punto. ¿Cuántos vasos de agua o líquido tomas al día? Puede ser agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza. Cada 2 o 3 horas un vaso de agua. Un vasito de agua. Sí. Eso quiere decir que más o menos estás tomando unos 8 vasitos al día, ¿no es cierto? No, sí, puede 5, 6 o hasta 8 ¿Ya? máximo. Entonces aquí me dice menos de 3 vasitos, 0 puntos. De 3 a 5 vasitos, 0.5. Más de 5 vasitos, 1. Entonces, como es 6, de 6 a 8, más de 5 vasitos se suma un punto más. Luego tienes forma de alimentarse. ¿Necesitas ayuda? ¿Te alimentas solo con dificultad o te alimentas sin dificultad solo? Yo solo, sin dificultad. Perfecto. Aquí me dice que tenemos que sumar 2. ¿Te consideras que estás bien nutrido? No, no, no. O sea, que no tienes problema de nutrición. ¿Te consideras que estás bien en la Sí, parte pues, nutricional? exacto, sí. Perfecto. Entonces, no tenemos, dice, sin problemas de nutrición. Eso es como él se percibe, ojo, ¿no? O sea, él sí dice, bueno, yo me veo muy delgado y yo siento que estoy mal nutrido, ustedes le ponen, a él no lo sabe o se considera con malnutrición moderada, porque este es lo que percibe el paciente. Y ojo, si es que yo ahorita, porque no lo veo a él, no puedo darle mi ojo de vista clínico, pero una vez que haga el moderador o la persona que va a hacer este test, lo observa, ¿no? En comparación con las personas de tu edad, ¿cómo encuentras tu estado de salud? ¿Cómo te consideras tú que está tu estado de salud en comparación a personas de tu edad? A mis 70 años creo que normal, o sea, sin que estoy envejeciendo normalmente. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí digamos él que diga peor, me veo peso de mi amiga de 70 años. O nos digan, no, no lo sé, le ponemos 0.5. O dicen, no, sí, me veo igual que mis otros amigos, un punto. Y él nos respondió que se ve muy bien, que a los 70 años considera que está bien para la edad. Entonces, pues, tendremos que ponerle 2. Ahora, aquí hay dos datitos que, bueno, me voy a inventar, Washington. Pero la circunferencia braquial es más o menos entre el borde del codo, ¿no es cierto? Y la parte inicial del hombro, donde tenemos una hendidura, medimos estas dos y medimos aquí la circunferencia del brazo, ¿no? Ujú. Esa es la circunferencia braquial. Suponiendo que de él nos dio 22 centímetros, entonces vamos a sumarle 0.5. Y luego medimos la circunferencia de la pantorrilla. La pantorrilla se la mide en el volumen más grosito de la pantorrilla, ¿no? Donde tiene más abultado atrás. Ahí se pasa la cinta, medimos cuánto nos da la medición de pantorrilla y nos dice que él tiene menor a 31 puntos, menor a 31 centímetros, entonces no le sumo nada. Ahorita me dio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.5.
y 13 anteriores que tuve, entonces tiene 26.5 en total, ¿no? Entre el cribaje que le acabamos de hacer y las preguntas que ahorita sumamos. Entonces me dice que si él tiene menos de 17 puntos, está en una malnutrición. Si él tiene de 17 a 23.5, está en un riesgo de malnutrición. Pero si él está de 24 a 30 puntos, está en un estado nutricional normal. Entonces, hemos hecho esta evaluación a Washington, le hemos evaluado, le hemos consultado, hemos hecho la evaluación de antropometría que nos piden estos dos datitos, tanto circunferencia braquial y circunferencia de pantorrilla, y nos está dando que él está en un estado nutricional normal. Entonces, ¿qué nos dice si nosotros evaluamos esto? Tanto la puntuación de este test me da que si el estado nutricional me dio normal, ¿sí? Yo tendré que a él volverle a hacer esta evaluación cuando presente alguna enfermedad o por lo menos una vez al año, ¿sí? Por lo menos una vez al año. Y si en caso el presentar alguna hospitalización cada 3 meses. Suponiendo que a Washington le hubiera dado un riesgo de desnutrición, si es que dentro del test hubo pérdida de peso, hay que realizar el tratamiento, que sería la intervención nutricional, enriquecer la parte de la alimentación, utilizar suplementación oral, un control exhaustivo del peso y evaluaciones nutricionales mucho más seguidas y complejas. Suponiendo que él estuvo con riesgo de desnutrición, pero sin pérdida de peso, entonces vamos a controles, estar chequeando siempre, ¿cada cuánto? Cada 3 meses. Y suponiendo que a él le dio una desnutrición menor a 16 puntos, primerito intervención de inmediato, ¿no? El uso de suplemento seguro, el enriquecimiento de la dieta, el control exhaustivo del peso, las evaluaciones nutricionales más exhaustivas, y iniciaría un proceso de manejo a partir de, por ejemplo, en el caso de nosotros, recomendamos dar paso a todo lo que es centros de salud pública. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a encargar del manejo, control, seguimiento de Washington, en este caso que nos hubiera dado desnutrición, de irlo a ver a la casa, de preguntarle si está comiendo, de preguntarle si está tomando el suplemento, o a veces lo hacen mucho más personalizado y van desayuno y llevan desayuno, preparan desayuno, cumplen con el desayuno, luego van a la siguiente hora y así sucesivamente. O sea, empiezan a dar el acompañamiento necesario para sacarle de ese estado. ¿Sí? ¿Qué tan interesante les pareció este test? Para mí me pareció muy excelente y le quería hacer una pregunta. ¿Desde qué edad se puede tomar ese test? Este test es justamente para adultos mayores, está considerado a partir de los 60 años, realmente. Ah, ya, ya. Excelente. No, para mí está muy excelente esa información. ¿Qué tan facilito les pareció poder aplicarlo? Sí, no está complicado porque más que todo sacando el resultado de estatura con el peso se da rápido todas las cosas. Claro, ya teniendo, ¿no es cierto?, el datito del peso y la talla es mucho más facilito. Y si no, en todo caso, les tocaría tomar el peso, les tocaría tomar la talla. Ya vamos a ver la próxima clase cómo ustedes pudieran tomar un datito de peso y talla si no puede pararse el paciente, si no puede pararse nuestro adulto mayor, perdón, si no puede, no podemos pesarlo, ¿no? Sí, perfecto. Miren que súper interesante. O sea, cosas que
Esa es la idea, darles herramientas que ustedes puedan utilizar, las que puedan ser mucho más factibles del uso y que podamos siempre estarlo aplicando en cuestión al manejo de nuestros adultos mayores en el caso de ahora, ¿no? Y aparte de eso, poder dar una herramienta en la que les permita, si no tienen, imagínense, digamos que estamos en un lado un poco remoto y ir a buscar una nutricionista y que por favor nos venga a evaluar y hasta eso ya nuestro adulto mayor ya está más desnutrido y está más en proceso de morbilidad que de recuperación. Entonces, miren lo importante es que nosotros tener herramientas para poder empezar cómo aplicar, ayudar y seguir en este proceso de mejorar el estado nutricional. Entonces, quedamos pendiente con el resto de test que vamos a ir evaluando para que ustedes lo puedan aplicar. Tengo algunas preguntitas, justo estos 2 minutitos que faltan. Vamos a ver las preguntitas. Dice, buenas noches, dice, por favor, se multiplica talla y peso. Claro, la fórmula es la siguiente. El peso siempre debe estar en kilos. Por ejemplo, Washington nos dio en libras. Yo peso, a ver, él estaba pesando 68 kilos. Él pesaba 2.2, 149 libras, ¿sí? 150 libras. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para poder convertir? Acuérdense que las libras tienen 2.2 libras, 1 kilo. Entonces, yo hice, si tiene 150 dividido para 2.2, me sale 68 kilos, ¿sí? Entonces, eso primerito en peso, porque el test me pide el peso en kilos. Ahora, la talla, la fórmula del índice de masa corporal es peso en kilos dividido para talla al cuadrado. ¿Cómo se saca? Multiplico primero. Como la talla es en metros cuadrados, la fórmula es peso en kilos dividido para talla en metros cuadrados. Él mide 1,72, entonces yo lo que hice fue multiplicar 1,72 por 1,72, que me dio 2,95. Y de ahí es el peso dividido para 2.95 y me da el índice de masa corporal, que me dio un resultado de 23. Y después ya me guío en el test. Gracias, Edwin. Gracias. Por ahí un poquito me gusta la enseñanza, entonces trato de hacerlo lo más facilito posible para que ustedes puedan manejar esto. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan ahora? ¿No? Perfecto, qué bueno que esté todo claro. Vamos a ir manejándolo. Luego vamos a dar pautas de recomendaciones nutricionales y acabando de ver la parte del test, de los test que se pueden aplicar para que ustedes evalúen cómo están nutricionalmente, ¿no? En base a la asistencia, Luisito, estamos por ahí presentes, por favor, en esta pregunta, la asistencia. Sí, doctora, gracias. Nosotros en el listado que tenemos aquí en las imágenes vamos tomando la asistencia en el transcurso de que la clase vaya corriendo. Entonces, por eso se les pide que el nombre y el apellido completo siempre tienen que estar. También cabe aclarar de que todo este material que doctora Catherine nos compartió se les va a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. De pronto para los alumnos que están en la capacitación de fútbol, el tema les parezca y cómo así me dan sobre el adulto mayor. Muchos de nuestros alumnos trabajan en ejercicios aeróbicos en los municipios, ya que nuestras certificaciones les permite trabajar en municipios, en entidades públicas, y se van a topar con adultos mayores.
Entonces es importante que esta información la conserven para cualquier momento la puedan utilizar. Perfecto, gracias Luisito. Entonces conmigo nos vemos entonces en la próxima clase. Qué bueno que les haya interesado este tema. Es súper importante saber, sobre todo, poder aplicar herramientas, conocer un poquito más. Recuerden que todo lo que es enseñanza, pues es aprendizaje para ambos. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí y entonces así nos vamos manejando. Listo, mi querida Katherine, No, un doctora, gusto. excelente, excelente. Muchas Excelente, como dijo gracias. el profe Luis, es muy importante esto porque algún momento nos vamos a topar con esto. Y hasta para nosotros mismos, para nuestra vida misma. Muchas gracias. Excelente la Bueno, información. muchas gracias a todos. Pues no se olviden, el día miércoles igual a las 7 de la noche y el día viernes, esta semana vamos a tener igual clases de 7 a 9. Gracias por acompañarnos y nos estamos encontrando el miércoles. Gracias, doctora. Buenas noches. Dios les Descansen, bendiga a una todos. buena Gracias. noche. Muchas gracias, doctora. Excelente la Mañana explicación. acompañamos. Muchas gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora.